Hay historias que no deberían ser contadas, pero alguien tiene que hacerlo. En este canal, las palabras son más que relatos, son advertencias. Bienvenidos al sector nocturno. Aquí, cada historia te llevará al límite, y tal vez no regreses igual. ¿Estás preparado para escuchar lo que nadie más se atreve a contar? La última página, el libro que escribía solo. Hay objetos que parecen inofensivos a primera vista, pero que esconden secretos oscuros y peligrosos. Este es el caso de un libro que encontré por casualidad en una vieja librería de segunda mano. Lo que parecía ser un simple cuaderno antiguo, resultó ser algo mucho más siniestro. Un libro que escribía solo, revelando historias que no eran mías, sino de alguien o algo más. Mi nombre es Martín Alcántara, y esta es la historia de La última página, el libro que escribía solo. Todo comenzó cuando tenía 27 años. Trabajaba como escritor independiente y pasaba la mayor parte de mi tiempo buscando inspiración en lugares poco convencionales. Un día, decidí visitar una pequeña librería en el centro de la ciudad, un lugar polvoriento y olvidado que parecía haber sido testigo de décadas de historias. El dueño, un anciano con gafas gruesas y manos temblorosas, me mostró un estante lleno de libros antiguos. Entre ellos, había un cuaderno encuadernado en cuero negro, con bordes desgastados y páginas amarillentas. Lo abrí por curiosidad y noté algo extraño. Las primeras páginas estaban cubiertas de escritura, pero el resto estaba en blanco. «Este libro tiene algo especial», dijo el anciano con una sonrisa enigmática. «Dicen que escribe solo». Lo tomé como una exageración típica de los vendedores de antigüedades, pero algo en el cuaderno me atrajo. Lo compré sin pensarlo demasiado y lo llevé a casa. Esa noche, decidí examinar el libro más de cerca. En la portada, había grabadas unas letras apenas visibles. La última página. Las páginas escritas contenían fragmentos de historias aparentemente inconexas, pero todas tenían un tono oscuro y melancólico. Hablaban de personas que desaparecían sin dejar rastro, de casas abandonadas que cobraban vida durante la noche y de bosques infinitos donde los viajeros nunca regresaban. Intrigado, dejé el libro sobre mi escritorio y me fui a dormir. Pero al día siguiente, cuando lo abrí de nuevo, descubrí algo increíble. Había nuevas páginas escritas, aunque yo no había tocado el libro desde la noche anterior. Las nuevas líneas decían: «Martín, sabía que vendrías. Has abierto una puerta que no debería abrirse. Ahora, tú también formarás parte de mi historia». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo sabía el libro mi nombre? ¿Y qué quería decir con mi historia? Decidí ignorar el mensaje y seguir leyendo. Las siguientes páginas narraban la historia de una mujer llamada Elena, quien había encontrado el libro en circunstancias similares a las mías. Según el texto, Elena había intentado destruirlo, pero cada vez que lo hacía, el libro reaparecía intacto en su mesa de noche. Finalmente, ella desapareció sin dejar rastro, y el libro continuó escribiendo su historia como si nada hubiera pasado. Mientras leía, comencé a escuchar susurros débiles como si alguien hablara desde dentro del libro. Cerré la tapa rápidamente, pero los susurros no cesaron. Eran voces múltiples, superpuestas, que repetían frases incomprensibles. Esa noche tuve un sueño vívido. Estaba en un bosque oscuro, rodeado de árboles retorcidos y neblina densa. En el centro del bosque había un altar cubierto de símbolos extraños, y sobre él, el libro abierto. Una figura encapuchada se acercó lentamente y me dijo: «Tu historia ya está escrita. Solo falta la última página». Desperté sudando y jadeando, con la certeza de que el libro estaba conectado a algo sobrenatural. A medida que avanzaban los días, el libro seguía escribiendo solo, y cada vez los mensajes eran más específicos. Hablaban de mi infancia, de mis miedos más profundos y de decisiones que había tomado en el pasado. Era como si el libro conociera cada detalle de mi vida. Una noche, mientras trabajaba en mi computadora, escuché un golpe seco en mi escritorio.
Miré hacia abajo y vi que el libro estaba abierto en una página nueva. Las palabras aparecían lentamente, como si una mano invisible las estuviera escribiendo. Sabes lo que hiciste. El accidente no fue un error. Tú elegiste. Me quedé paralizado. El libro estaba hablando de un evento traumático de mi pasado, un accidente automovilístico en el que había estado involucrado hacía años. Siempre había culpado a la lluvia y al mal tiempo, pero en el fondo sabía que había sido imprudente. Nadie más lo sabía, ni siquiera mi familia. ¿Cómo podía el libro saber eso? Decidí investigar más sobre el libro. Volví a la librería, pero el anciano ya no estaba allí. El lugar estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Pregunté a los vecinos, pero nadie recordaba haber visto la tienda antes. En la biblioteca local, encontré referencias a un objeto similar en un libro de mitología nórdica. Según el texto, algunos artefactos podían actuar como portales para entidades sobrenaturales, capaces de absorber las almas de quienes interactuaban con ellos. Estos objetos eran conocidos como los libros de Nornas, nombrados así por las 3 diosas del destino que tejían las vidas de los mortales. También descubrí que otros habían encontrado libros similares en diferentes partes del mundo. Todos ellos terminaban de la misma manera. El poseedor del libro desaparecía, y el artefacto continuaba escribiendo historias hasta que encontraba una nueva víctima. Sabía que tenía que deshacerme del libro, pero cada intento fracasaba. Lo quemé, lo arrojé al río e incluso lo enterré en el bosque, pero siempre volvía a aparecer en mi escritorio, intacto. Finalmente, decidí buscar ayuda. Consulté a un experto en ocultismo, un hombre llamado Sebastián Morales, quien había estudiado fenómenos paranormales durante décadas. Después de revisar el libro, me dijo que estaba vinculado a un ritual antiguo conocido como el hilado del destino. Según él, el libro no solo escribía historias, sino que también alteraba la realidad para que los eventos narrados ocurrieran. Si no detienes esto, advirtió Sebastián, el libro escribirá tu final, y no podrás evitarlo. Me enseñó un contrahechizo que supuestamente podría romper la conexión entre el libro y yo. Requería un sacrificio personal. Debía escribir mi propia historia en el libro, aceptando plenamente mis errores y renunciando a cualquier deseo de cambiar el pasado. Seguí las instrucciones de Sebastián. Me senté frente al libro y empecé a escribir. Conté todo: el accidente, mis remordimientos, mis miedos y deseos más oscuros. A medida que escribía, sentí como una pesadez abandonaba mi pecho, como si estuviera liberándome de una carga invisible. Cuando terminé, cerré el libro y esperé. Durante unos minutos no pasó nada, pero entonces el libro comenzó a temblar violentamente. Las páginas se arrugaron y se consumieron en llamas, hasta que solo quedó un montón de cenizas en mi escritorio. Pensé que todo había terminado, pero esa noche tuve un último sueño. Estaba nuevamente en el bosque oscuro, frente al altar. La figura encapuchada me miró y dijo: «Tu historia ha sido escrita, pero recuerda, siempre hay una última página». Desperté con la sensación de que algo seguía observándome desde las sombras. Meses después, seguí adelante con mi vida. Dejé de escribir por un tiempo, incapaz de enfrentarme a las palabras después de lo que había vivido. Pero a veces, cuando caminaba por el bosque o pasaba por una librería antigua, sentía una presencia familiar, como si el libro aún estuviera ahí, esperando a su próxima víctima. Sé que hice lo correcto al enfrentarme al libro, pero también sé que el destino tiene una forma de recordarnos que nunca estamos completamente libres de nuestras elecciones, porque como dice el dicho, la tinta del destino nunca se borra.